Barra de Opinión presenta. Hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de Entre Tres. Quizá no hay un momento más interesante para explorar el funcionamiento de una sociedad que los tiempos de crisis. Y creo que en estos momentos somos testigos y también somos en alguna medida víctimas de una crisis que tiene muchísimas dimensiones. Hemos visto crisis económicas y políticas en Europa, en Estados Unidos, y quisiéramos en esta emisión, en esta noche, pues hablar de dos espacios en donde hay mucho de qué discutir, hay mucho que necesitamos estudiar para entender qué es lo que ha pasado en los Estados Unidos en las últimas semanas, un asunto que se debe estar pues decidiendo mientras nosotros estamos grabando este programa en la tarde del lunes. Y también lo que sucede en Europa con esta aparición de los radicalismos ideológicos, con estos ataques tan extraños en Noruega. Y quisiéramos empezar esta sesión de Entre Tres, tratando de entender qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos en las últimas semanas, que ha tenido al país, al mundo prácticamente en vilo, por el peligro de que los Estados Unidos, por primera vez en su historia, le declararan al planeta que no tienen la capacidad de cumplir con sus compromisos y no pueden pagar su deuda. Esto que parece que se ha evitado en las últimas horas de este día, pues finalmente, pase lo que pase, ya nos muestra de una transformación política muy seria del sistema norteamericano y de una crisis económica que esta decisión del Congreso no va a evitar. Y para hablar de este tema, de este primer asunto, tenemos el gusto de recibir a Jorge Suárez Vélez, economista, consultor, y quien en estos días justamente está presentando en México su libro que se llama La próxima gran crisis mundial. Gran caída de la economía mundial. La próxima gran caída de la economía mundial, que como se ve en la gráfica de la portada, no es particularmente un libro para ser muy optimistas. Exacto. ¿Cómo viste tú estas últimos días, últimas horas en Washington, Jorge? ¿Qué podemos aprender? Mira, lo veo antes que nada con fascinación, porque en cierta forma yo creo que va a haber libros que escriban sobre esto, donde un país que sí tiene capacidad de pago, que no tiene ningún problema para seguirse endeudando, que el mundo entero le estaba prestando a las tasas más bajas en las que le ha prestado en la historia, de repente tiene una crisis de deuda, pero no porque el mercado la decida, sino porque políticos de extrema derecha, digamos, deciden que van a utilizar un procedimiento que es absolutamente de trámite para extorsionar a la presidencia y les funciona. Entonces, básicamente es un caso, no puedo pensar en otro, donde hay un tema que es puramente político, que amenaza una crisis económica en un país que tiene las condiciones para endeudarse más, que tiene enorme demanda por los bonos que coloca, que no debería tener ningún problema para... Tenemos casos, por ejemplo, como el de Japón, que tiene el doble del endeudamiento que tiene Estados Unidos y tampoco tiene problema para financiarlo. Entonces, claramente aquí pareciera como que de repente estos políticos, en mi opinión un poco analfabetas económicos, pensaron que sabían más que el mercado y decidieron ellos generar la crisis. Pero lo dramático aquí es la eficacia de la extorsión, en donde juega con gran perversidad, por un lado, esta extorsión de la extrema derecha de los Estados Unidos, con esta nueva formación extraña, hiperideologizada del partido del T, pero por el otro lado hay quien compra esa extorsión. En ese sentido,
Yo sí encuentro una gran responsabilidad del presidente Obama, quien incluso jugó con la fecha de mañana para decir en ese momento nosotros caeremos en una crisis de proporciones inimaginables, y por lo tanto fue poniendo esa cuerda, fue exhibiéndola a todo el mundo. Aquí estamos, está nuestro cuello aquí que se está minuto a minuto angostando la cuerda sobre nuestro cuello. Yo creo que hay una gran responsabilidad del presidente Obama de caer en esa extorsión. Sin lugar a duda, yo creo que fueron una combinación de Obama y Geithner, pensando que podían ellos forzar a que el legislativo respondiera rápido sin darse cuenta de que en efecto estaban poniendo la soga en el cuello. Pero además de eso, sabiendo que este es un proceso único en el mundo, o sea, solamente Dinamarca y Estados Unidos tienen que hacer procesos separados de aprobación de presupuesto y además elevación del techo. O sea, lo que es un hecho es que ya estaba aprobado que el gobierno iba a tener un déficit, y eso hace evidente que tienes que cubrir ese faltante con deuda. Lo que a mí me parece inconcebible es por qué el presidente Obama, cuando en diciembre del año pasado decide extender las exenciones fiscales de la presidencia de Bush, no dice en ese instante, cuando tenía una enorme palanca para negociar, oigan, pero de una vez, en este momento extendemos el techo hasta lo que sea necesario para después de las elecciones presidenciales. Y desaprovechó una oportunidad que le costó verdaderamente muy, muy cara. Ahora, independientemente, digamos, de los manejos del presidente Obama y de la miopía de los miembros del partido del T, el hecho es que los equilibrios mundiales hoy son otros. Es decir, la crisis de hace 2 años y medio no tuvo solución en el crecimiento de los países desarrollados, sino que tuvo salida en el crecimiento de los países en vías de desarrollo, en particular del caso chino, pero también la India. El hecho es que la economía, digamos, global nos está dando algunas lecciones positivas y otras negativas. Un país de 10 millones de habitantes, estoy pensando en Grecia, con una deuda del más del 115% de su producto, pone a temblar a toda la zona euro. China, que es, digamos, el gran poseedor hoy de los bonos del Tesoro, tiene creo que algo así como 13 billones o trillones, pues ahora está interesado en que esos trillones no tengan un mal destino. Es decir, hay como muchas cartas en juego, y en ese momento el Tea Party tiene la capacidad para poner a temblar al mundo. Digo, hay algo de irracionalidad en todo esto increíble, ¿no? Fíjate que estás, digo, o sea, no es que estés haciendo comercial del libro, pero exactamente lo que viene en el libro es lo que acabas de decir. No lo he leído, ¿eh? Es decir, que el gran problema es eso, que tenemos grandes desbalances profundamente estructurales, que esos nadie los está tocando, y seguimos solamente atacando las manifestaciones de esos desbalances. O sea, en el caso de Grecia, por ejemplo, se le sigue prestando y prestando más, haciendo la economía cada vez más pequeña, sabiendo que es un país donde, por ejemplo, el 100% del legislativo hace evasión fiscal. O sea, es absurdo. O sea, lo que uno diría, oye, antes de que te preste dinero, pon tu casa en orden, si no, no te presto, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, algo que es, en mi opinión, quizá lo más alarmante de este desenlace, es no darse cuenta de que Estados Unidos tiene un problema nuevamente estructural relevante, que es que tienes una enorme concentración del ingreso, pero no porque haya, como a veces parece que la izquierda dice, estos señores millonarios que se enrollan el bigote, ¿no? Y que tratan de fastidiar al pobre, ¿no? Sino porque Estados Unidos es una economía que está creciendo, ha crecido en las últimas décadas en base a una poderosísima capacidad para patentes, para propiedad intelectual, la cual no se dispersa, no se filtra a la sociedad. Entonces la gran pregunta se vuelve a ello, oye, si ese es el tema, entonces, ¿qué debería estar haciendo Estados Unidos? Debería estar atacando el tema de desempleo con todos los que son, toda la parte no negociable de la economía, metiéndole más fuerte a turismo, metiéndole más fuerte a el propio desarrollo de propiedad intelectual, dando visas en forma muy generosa a ingenieros, doctores. Lo que en muchos sectores ven con gran escándalo, que es la crisis del modelo educativo de los Estados Unidos. Absolutamente. En donde, si bien en los Estados Unidos sigue habiendo niveles de gran excelencia en las grandes universidades, digamos, la base
el sistema educativo está en quiebra, en donde están cayéndose a nivel comparativo con las grandes economías contemporáneas y no están teniendo la capacidad para, digamos, mejorar la base educativa de su sociedad. Y educar a esa gente para las cosas donde sí tendrían empleos. O sea, están saliendo con habilidades que no son mercadeables. Y eso está llevando a ¿cuál es la única forma que ha tenido la sociedad en Estados Unidos de progresar? Y eso es lo que llevó a esta crisis, que tú ves la mediana de ingresos en Estados Unidos que era desde 1970. Sí. De 70 a 80 lo que compensa es el que tienes a las mujeres incorporándose a la fuerza de trabajo, pero de 80 para adelante lo único que compensa es endeudamiento. Y endeudamiento en base a que tienes un activo que te está dando el colateral para seguir pidiendo prestado, que es las casas, conforme vimos esta burbuja inmobiliaria. Ahora la gran pregunta en este momento es ¿y cómo le vas a hacer con precios de las casas a la baja, con la población muy endeudada? Y ahora a raíz de esta crisis es muy probable que te quiten la calificación AAA, lo cual en algún momento le tiene que pegar al costo de esa deuda. Entonces, una vez más, no estamos viendo nada de lo estructural, solamente estás reaccionando a las crisis, ¿no? Y si le quitan esa calificación, el impacto, digamos, en el ajedrez mundial también es brutal, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que el 85% de las transacciones financieras del mundo se hacen en dólares y sigue siendo por mucho el mercado de bonos más grande del mundo. En cierta forma, si ese que es tu punto de referencia se deteriora, metes en problemas a todo el mundo porque les cambias las mezclas de lo que tienen que tener. Hay alrededor de 4 millones de dólares de bonos del Tesoro que están dados como garantía en operaciones de préstamo. Ahí vas a tener que aumentar las garantías, le vas a acabar pegando a la rentabilidad de los bancos. Una vez más, tiene una serie de secuelas muy poco deseables, pero una vez más, todo esto surge por una crisis que es totalmente artificial, lo cual es increíble, es realmente suicida. Artificial, dices tú, porque se trata de un origen básicamente político. Exactamente. Ahora, eso también me parece que es muy interesante lo que ha pasado en el sistema político norteamericano. El hecho, digamos, esto lo analizaba Fareed Zakaria en un artículo recientemente, en donde habla de, digamos, esta disfuncionalidad reciente del sistema político norteamericano, que había sido tradicionalmente un sistema con grandes alicientes a la moderación política, a la colaboración entre los partidos políticos, que no son ideológicos como lo han sido en Europa, sino que el centro siempre encuentra una forma de empatar republicanos y demócratas. Y ahora, si bien los votantes son crecientemente independientes, las elecciones, la postulación de los candidatos está en los sectores más ultras de la política norteamericana. En ese sentido, los electores no se ven reflejados en las opciones, en las cartas por las que pueden finalmente votar, ¿no? Y entonces ahí hay un atorón muy serio, ¿no? Y eso nos vincula con lo que vamos a tratar en los próximos bloques de esta nueva derecha muy radical, muy polarizada y polarizante, que viene a meter una disfuncionalidad, en el caso de Estados Unidos, y ya lo veremos en muchos otros países con incluso casos violentos. Pero retomo una idea que estaba, que digamos de alguna manera rozaste, que es esta equivocación de apostarle al centrismo. Y no es idea mía, la tomo de un artículo de Krugman de hace 48 horas, en donde dice es que este es un momento donde no se le puede apostar al centrismo porque el centrismo está mal, porque no se ha explicado a la población lo que es la verdadera crisis estructural de los Estados Unidos, porque este no es un momento de andar buscando equilibrio, sino de medidas de fondo. Y entonces el centrista lo único que está haciendo es disfrazando la píldora, dorando la píldora, y ese centrismo va a terminar generando una crisis todavía más grave. Pero fíjate que dándole toda la vuelta al argumento, porque yo también leí lo que tú mencionas de Zakaria, esto que le dicen gerrymandering, y no esta redelineación de distritos electorales que hace que haya distritos o puramente republicanos o puramente demócratas, o sea que tiene cero aliciente de tener candidatos moderados. Lo que es muy interesante ver es que hay tantos ahora que quieren ir a las primarias republicanas para ganar ese extremo, que ahora lo que podría acabar pasando es que se maten entre ellos. Que tengas a Michelle Bachmann, que tengas a Pawlenty, que tengas en una de esas al gobernador de Texas, cuyo nombre se me va, Rick Perry, todos buscando el voto de la extrema derecha,
y liberando el voto del moderado republicano, para que ahí podrías acabar teniendo a un Romney como un candidato mucho más operativo, que viene de ser gobernador de un estado demócrata, un gobernador republicano, un tipo que era consultor, que tuvo grandes éxitos resolviendo situaciones críticas como fueron las Olimpiadas de Utah, y que podría tener el perfil para ganarle a Obama. Entonces va a ser fascinante ver este proceso de primarias muy radicalizadas, y el gran tema aquí a ver va a ser si Romney logra mantenerse a distancia de esto. Pero en ese sentido, digamos, frente a esto que le critica mucho gente como Krugman a Obama de ser pues un presidente muy débil, con poca definición, excesivamente centrista, pues es el peligro de haber decepcionado a su base electoral, que en estas horas están francamente muy molestos con el presidente, a quien no han visto, yo creo que básicamente no han visto dar la pelea. Y una cosa es pues reconocer que perdiste en el ring, y otra cosa es pensar que tu representante ni siquiera salió a pelear. Yo creo que esa es la los irritación. entripados de Hillary al ver todo esto? O sea, yo creo que, bueno, se le debe hacer agua a la boca en cuanto a subirse a ese ring, ¿no? Pues sí. Ahora también, si bien es cierto que hay algo, digamos, aquí de una decepción de Obama como gobernante, también es cierto que el electorado está particularmente sensible. O sea, estamos ante un electorado, la capacidad de consumo de Estados Unidos no se ha recuperado, el mercado inmobiliario no se ha recuperado, es decir, el empleo está, más bien el desempleo. Es decir, estamos ante un electorado muy sensible porque la situación económica sigue siendo muy mala. Pero ahora imagínate que en esa, o sea, ponte a ver, si ves el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, 70% es consumo. Alrededor de 20 y algo por ciento estaba haciendo gasto público, dado que la inversión privada estaba totalmente apagada. Ahora, lo que vas a tratar de hacer es un déficit fiscal de casi 11% del Producto Interno Bruto, lo vas a tratar de cerrar solamente con gasto. ¿Te imaginas el impacto que eso va a tener, por ejemplo, en el empleo? O sea, aquí el gran tema, que es profundamente político también, es qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos si se llega con niveles de desempleo similares a los actuales, lo cual, en mi opinión, es un hecho que sí va a ser. Y algo que se vuelve relevante, y ese es un tema ahí sí totalmente diferente también, pero ¿qué pasa en México? Porque México también tiene elecciones, que es muy incómodo tenerlas cuando tu vecino, que es tan pesado y tan relevante, está en medio de otra crisis o de una economía verdaderamente apagada. Pero ¿por dónde ves tú la conexión digamos, del proceso electoral mexicano con lo que pasa en Estados Unidos? No, lo veo básicamente porque vas a tener también una situación en México donde vas a tener ese contagio, una vez más, que no caídas tienes en remesas, el motor del norte. tienes el motor del norte. Sí. Cuando lo deberías de estar teniendo, porque Estados Unidos debería estar en franca recuperación, si no por otra razón, por la magnitud de la caída que tuvo. Y aquí básicamente lo que estás viendo es ya el primer trimestre de este año el crecimiento fue 0.4%, 1.3% el segundo, y hoy las cifras de manufacturas, que el índice de manufacturas por abajo de 50 dice que está en una recesión, está en 50.9, o sea, está arribititita de un nivel de recesión. Ahora, eso curiosamente también contrasta, lo decíamos hace unos minutos, con el entorno, porque vas a tener, por ejemplo, el país en América Latina, estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Chile, estoy pensando en Argentina, que por su vinculación y diversificación de mercados van a seguir creciendo. Es decir, han logrado colocarse en la economía global de una manera más equilibrada que México, que, vamos, no es solo una cuestión de voluntad, también es una cuestión de geografía, es decir, suena muy fácil decir hay que diversificar las exportaciones, pero cuando tienes al gran monstruo arriba que te compra, pues es más fácil hacerlo. Pero hay una diferencia sustancial que también es un tema del que hablo en el libro, que es que en la medida en que tengas a China tratando de hacer otro modelo, porque el modelo de exportaciones se les agotó, y tratando de levantar a su moneda y levantar el salario para tratar de incrementar su mercado interno, ahí sí México tiene una oportunidad que en la fase pasada de la crisis no tuvo, que es sustituir a China. Y yo creo que estamos en una situación idónea. Obviamente, si México hiciera en este momento reformas, o sea, México podría estar creciendo a niveles mucho más altos, aún con Estados Unidos medio tibio. Pero lo que es un hecho es que la oportunidad va a estar ahí. Y en mi opinión, yo creo que la economía más sobrecalentada en ese sentido es la brasileña. La brasileña, sí. Entonces, en ese sentido, México podría ser la nueva estrella de la región, siempre y cuando no pase algo demasiado crítico con la economía de Estados Unidos.
Pero tu panorama no es alentador, ¿no? Depende o sea, un poco. Tú lo que estás viendo es que sí vienen pues un par de años, si nos va bien, o si no, La pregunta es 5. cuándo empiezan. O sea, Sí. yo sería partidario de pensar que los problemas más serios de Estados Unidos van a ser más en 2012 que en 2011. Entonces, en ese sentido, de eso depende mucho qué influencia política vaya teniendo todo esto. Muy bien. Bueno, pues tenemos nosotros que hacer una pausa. Despedimos a Jorge Suárez Vélez. Les recordamos el libro que acaba de publicar, en donde creo que podemos encontrar muy buenas pistas para descifrar lo que pasa en la economía mundial, la próxima gran caída de la economía mundial. Lo publica Debate. Ojalá se acerquen a leerlo. Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de este programa, en donde, como le habíamos dicho a usted, vamos a abordar un fenómeno que, por desgracia, no solo es exclusivo de uno o dos países, sino que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha venido extendiendo. El nombre ahora fue Anders Breivik, un noruego que tuvo a bien instalarse en la plaza pública, una de las principales de la capital de su país, Noruega, y lanzar una bomba en contra de un edificio público, y de ahí salir y internarse en una escuela y ahí asesinar a mansalva a cerca de 80 estudiantes. Este individuo, que usted puede encontrar en las páginas de internet disfrazado de gran combatiente, es un individuo que ha escrito alrededor de 1500 cuartillas justificando su causa. Y podríamos decir en esta mesa, bueno, se trata de un loco más, como el Unibomber de hace algunos años, o como la persona que cometió el atentado en contra de la representante demócrata a principios de este año. Pero el hecho es que no es un fenómeno aislado, no solo estamos ante un psicópata, sino también ante un fenómeno social. Y para hablar de ese contenido social es que tenemos a dos especialistas en el área europea, a Lorena Ruano. Lorena, muy buenas noches. Muchas gracias. Bienvenida. Y a Ilan Semo, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones, es amigo de la casa. Ilan, gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, yo creo que habría que decir que además de todo hay una fobia que tiene que ver en contra de las minorías étnicas. Hay una fobia que, insisto, no solo está en Estados Unidos, que también nosotros conocemos muy bien, está en Finlandia, y está en Alemania, y está en Bélgica, y está en muchos otros países. Es decir, es un fenómeno que ha ido creciendo con porcentajes de votación que con frecuencia rebasan el 10% de la intención de voto. Es decir, no nada más es un loco, es una cadena de acciones. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, yo justamente pienso que este señor, aunque puede estar loco, efectivamente nos ha dado un aviso, ha puesto el dedo en la llaga, ha señalado que hay una situación de muchísimo odio y xenofobia, sobre todo en el norte de Europa, y que es un tema que no podemos dejar pasar rápidamente y mirar para otro lado, porque cada vez más los partidos de extrema derecha están ganando votos, y a mí eso es lo que me alarma, más que la locura del señor Breivik. Me alarma que el partido al que pertenecía, que es de extrema derecha, tenga el 22% de los asientos en el Parlamento noruego. Me alarma que un partido en Finlandia, los True Finns, ¿no?, los verdaderos finlandeses, lleguen al poder o lleguen al Parlamento con un discurso antieuropeo diciendo que no van a ayudar al rescate de Portugal. Me alarma que el señor en Holanda, el señor Geert Wilders, que es abiertamente islamófobo, abiertamente xenófobo, esté formando parte del gobierno, ni más ni menos, ¿no? Y en otros países, ahí yo mencionaría que hay una encrucijada además para la derecha moderada y para los otros partidos cuando estos partidos llegan al Parlamento. Una de dos, o hacen lo que hacen en Holanda, que es, bueno, pues hacerlos parte del gobierno, a ver si, como decía Winston Churchill, al tratarlos como caballeros se comportan como tales, ¿no?, y a ver si estando en el gobierno aprenden a moderarse, o como en el caso de Suecia, se les excluye del gobierno y se gobierna en minoría con muchísimas dificultades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no solamente son estos partidos,
los que ponen, digamos, a los países en problemas, sino que obligan a la derecha más moderada a reaccionar también y a posicionarse con respecto a ellos, que es lo que vemos de manera más preocupante en un país grande como Francia, ¿no? En donde el partido del Frente Nacional, de Marine Le Pen ahora, está manejando el discurso de derecha, y el partido de centro de Sarkozy se posiciona con respecto a ella. Eso me parece muy preocupante. Independientemente de que no veamos grandes posibilidades de victoria del Frente Nacional en Francia, en términos electorales, sí parece que está teniendo la capacidad de desplazar el discurso y el debate hacia sus coordenadas, ¿no? Entonces, cosas que antes parecían de lunáticos, ahora están ya en el horizonte, digamos, de lo normal, ¿no? El mainstream, como dicen en inglés, ¿no? Y a mí eso me preocupa muchísimo. Son pocos los países que tienen barreras formales, institucionales, a que los extremistas lleguen al poder. El caso es Alemania, que después del pasado nazi, pues construyó una serie de barreras institucionales muy claras para Aunque que no han logrado prohibir el NPD. No, y si la Socialdemocracia ha intentado 2 veces. Hay un partido que sí tiene votos mucho más reducidos en Alemania, ¿verdad? El National Partei Demokratisch, el Partido es claramente fascista el partido, etcétera, ¿no? Homofóbico, xenofóbico, y bueno, se ha intentado, como se hizo en el pasado, 2 veces prácticamente prohibirlo por una coalición grande de partidos, pero esto ha fracasado, ¿no? Yo creo que lo que es importante en Noruega también es el hecho de que se haya atentado contra un primer ministro socialdemócrata. Sí. Esto es muy importante porque la socialdemocracia noruega, al igual que la socialdemocracia finlandesa, son los representantes del estado de bienestar. Son los representantes de una sociedad que después de la Segunda Guerra Mundial intentó conjugar el paradigma de una democracia deliberativa con una distribución del ingreso amplia. Yo diría, lo intentó y lo consiguió. Y lo logró en buena medida, ¿no? Y esto está hoy en día sometido a una polarización, como tú decías, extrema. Los jóvenes que murieron en esa escuela eran jóvenes socialdemócratas, ¿verdad? Que es curioso porque, digamos, todo ese manifiesto desquiciado donde tiene todo este odio al Islam, su ataque no va a una mezquita, va a los jóvenes socialdemócratas. Y al primer ministro socialdemócrata. ¿Por qué? Porque el discurso de esta nueva derecha, que tú describiste muy bien, es el siguiente. Han convertido a los extranjeros en general, no solo a los árabes, no solo a quienes profesan el Islam, ahí están también los latinoamericanos y muchos otros, han convertido en el chivo expiatorio de la crisis económica. Es decir, los acusan de estar llevándose los ingresos del Estado, de estar capitalizando los privilegios de ese estado de bienestar, y acusan a la socialdemocracia de haber abierto el camino para ese tipo de inmigraciones. Y eso sucede en Finlandia, en Noruega, en Italia definitivamente, ¿no? Es decir, la izquierda democrática ha sido atacada por parte de la Liga del Norte de esa manera, de que estamos hablando de que en el centro del ataque está la tradición liberal social europea. Ya no es la extrema izquierda, ¿no? Si el fascismo en los años 30 atacaba el comunismo, eso no es un problema. El centro profundo del paradigma europeo, por fuerzas, como dices tú muy bien, que tienen relevancia o parlamentaria, el caso noruego, Oslo, austriaco también, o en la opinión pública, es decir, obligar. La declaración de la Merkel, de la primera ministra alemana la semana pasada, me dejó frío, cuando dice el multiculturalismo fracasó. Pero eso lo he dicho varias veces. Yo creo que hay que analizar eso. Podemos entender lo que sea por multiculturalismo, pero lo que está diciendo es que en ese contexto, que el no ser más riguroso con los inmigrantes que llegan a Alemania, el darles tanto del estado de bienestar, según la derecha, es decir, es un centro derecha que, como decía, se está siendo obligado a correrse a la extrema derecha para mantener sus votos. Pero además ahorita esta expresión multiculturalismo, que en realidad pues, es una expresión que antes usábamos para los medios académicos, decíamos que sí, Krimlik y todos esos, ¿no? Sabíamos que había una corriente multiculturalista, pero ahora se ha convertido en un término político para designar a aquellos que intentan ser tolerantes en relación a las minorías. Y
Y digamos, hay que decirlo con toda honestidad, también algunos autores de tradición liberal, como podría ser el propio Sartori, han empezado a poner unos signos de interrogación sobre hasta dónde las democracias pueden realmente absorber a individuos que no son demócratas de corazón y que por lo tanto pueden ser, digamos, elementos subversivos que lleguen a minar la construcción de la verdadera Finlandia o de la verdadera Noruega o de lo que sea. Es decir, es un problema muy complicado porque además tiene que ver con las necesarias migraciones que los aparatos económicos están demandando. Es decir, bueno, ¿cómo le van a hacer si la gran mayoría de estos países tienen tasas de crecimiento demográfico negativas y por lo tanto para mantener su sistema de pensiones, para mantener su sistema de salud, necesitan de estos brazos jóvenes que llegan de otros países, ¿no? Yo ahí, de hecho, discreparía un poco con Ilan en el sentido de que la crisis económica sea la causante de esta derechización. En el caso de los países escandinavos y de Alemania, la economía ha estado creciendo muy bien, arriba del 5% en los últimos 5 años. A esos países no les ha pegado la crisis. De hecho, se han beneficiado de ella. Y me parece que más bien en esos países lo que estamos viendo es más bien una crisis del liberalismo, del liberalismo bien entendido y de los partidos de centro en general, tanto de derecha como de izquierda, porque de alguna manera me parece a mí el electorado siente que ya son todos iguales y se están yendo por una opción que no solamente es extremista, sino que es un poco antisistema incluso. ¿Por qué? Porque estos grandes de centro al final ¿no? llegan al poder y hacen lo que hicieron los de antes. Y esto es una crisis, digamos, de legitimidad de los sistemas representativos de partidos, me parece a mí, mucho más profunda que una coyuntura económica. Es una cuestión que se viene dando, un desgaste que se viene dando desde hace ya mucho tiempo. En el caso de Europa más claramente, porque es la Unión Europea la que impone muchísimas políticas públicas de manera técnica, y entonces, sea el gobierno que sea, no se distinguen los colores de las políticas públicas porque viene impuesto de arriba. La crisis económica agudizó una tendencia que venía desde los 90. Pero más porque es una derecha que surge en los 90, básicamente. No es un fenómeno de hace 2 años. Es decir, el auge de Le Pen, de Haider en Austria, de la misma Liga del Norte. Y es la otra característica de esta derecha, que es el hecho de que tenga una definición muy distinta de Europa a la cual la tiene la tradición liberal, socialdemócrata y de centro. Porque es una definición basada primero en el ultranacionalismo. Sí. Los finlandeses, por ejemplo, con lo que tú decías, están poniendo en peligro, ¿verdad?, la propia integración europea, con la idea de ¿por qué Finlandia va a financiar a países que supuestamente no han hecho la tarea desde la perspectiva de la ultraderecha, como son Grecia, Portugal, medio España, medio Italia, Irlanda, sin duda alguna? Entonces, el otro aspecto de esta nueva derecha no es solo la construcción del enemigo como una suerte de chivo expiatorio culpable, del inmigrante, como alguien al cual hay que achacar las culpas, que siempre da votos, sino algo mucho más grave, que es la estabilidad de la propia comunidad europea. Pero el inmigrante sí tiene un calificativo en este caso que lo hace distinto, que tiene una identidad cultural muy intensa y que tiene una perspectiva religiosa que sí pone en cuestionamiento los arreglos básicos de, digamos, de la cosmovisión liberal europea. En ese sentido, aunque suene como muy irritante lo que dijo la canciller alemana, habría que ver si ha funcionado el modelo europeo de conectar identidades en Europa. Si ha funcionado el que haya, digamos, más allá de un origen étnico, de un origen religioso diverso al de el lugar en donde se implantan, sí hay una manera de establecer un diálogo fructífero entre esas identidades. Y yo creo que sí hay muchas señales de que eso no está funcionando, de que hay, digamos, en este continente que ya tiene una religión europea, que es el Islam, en donde hay
núcleos que tienen la convicción de que han de regirse por sus reglas independientemente de las reglas de su país huésped, digamos. Bueno, eso yo creo que hay que analizarlo con severidad y plantearlo no es un asunto de simpatía con la extrema derecha. En ese sentido sí creo que hay muchas mediciones, por ejemplo, de mayor éxito de integración de los Estados Unidos, de sus diversas comunidades, en donde se puede decir yo soy musulmán y americano, claro. a los franceses que pueden tener varias generaciones ahí. Yo soy marroquí y vivo en Francia, pero no me siento francés, ¿no? Yo creo que hay que discutirlo. Sí, sí. Mira, Europa tiene, es decir, en ese sentido tienes toda la razón, pero si recorres el conjunto del continente, hay situaciones realmente muy diversas. Sí. Breivik, en la carta, uno de los renglones que los lleva al crimen es el mestizaje, ¿no? La palabra mestizaje le duele profundamente. Esta ¿no? idea de la pureza, ¿no? Está con la pureza del blanco noruego, ¿verdad? Que no debe mezclarse con los latinos, con los árabes, etcétera, ¿no? Está explícito 2 veces, hace alusión a eso, ¿no? Entonces, mira, por un lado... Entre paréntesis, un país muy poco mestizo, en donde, donde la casi migración no es mestizo, mínima, casi que no, 2% de la sí. población es musulmana. No, hombre. la inmigración es La muy pequeña. paranoia del además, hombre sí es... que está dada por un ambiente, como decían aquí, no solo por un individuo loco. Pero mira, muy breve, es decir, hay lugares como en Francia, en donde la ciudadanización del inmigrante es relativamente rápida, ¿verdad? Y hay lugares donde se construyen comunidades, como es el caso inglés, como es el caso, por supuesto, italiano, donde también el sistema obliga al inmigrante a construir su propio gueto. Hay políticas de guetoización. Entonces, por un lado, es cierto, el Islam ha tenido una política europea, sobre todo el Islam radical, fundamentalista de no integración, pero hay políticas locales que propician la guetoización. Por supuesto. En el caso italiano, ni hablar, en el caso francés también. La idea de la burka francesa, La ¿no? burka francesa, etcétera. Entonces, hay que discutir eso. Pero yo aquí, si me permiten decir, o sea, en Europa no hay un modelo europeo, hay varios modelos. El modelo francés republicano y laico es que todos son franceses y que la religión se deja en casa. Y ese era un modelo de asimilación. Ese es un punto en el que llega se tiene que adaptar a fuerzas a lo que hay. Y está el modelo británico multicultural, en donde el que llega puede continuar usando sus costumbres y teniendo sus usos y costumbres del país de origen y se integra de una manera muy superficial, se integra al mercado, pero no necesariamente a la cultura, sino que la enriquece con su diversidad. Y ese es el modelo en el que llega no se adapta necesariamente, el que se ha puesto, digamos, en tela de juicio. Y la idea es más bien que el que llegue, que se adapte y que se integre, como en Francia. Ahora, ninguno de los dos modelos ha funcionado. Vemos guetoización en ambos, vemos y sobre todo radicalización de los inmigrantes. Y otro punto que yo mencionaría con respecto a Noruega y Suecia, Finlandia y los países nórdicos eran sociedades extremadamente homogéneas hasta hace 30 años, donde todos eran güeros de ojos azules y todos tenían el mismo nivel de ingreso. Entonces era más fácil ser tolerante. Sí. Porque no había muchas diferencias que tolerar. En el momento en que esto empieza a cambiar y empieza ya a haber gente diferente, aunque sea poca, se nota muy rápidamente. Si me explico, no es como en México, que ha sido un país muy diverso durante muchísimos siglos, en donde estamos más acostumbrados, o Estados Unidos, que ha construido su nacionalismo con base en una identidad. No se nos olvide que el nacionalismo viene de Europa, que ahí se inventó, y que los nacionalismos europeos en gran medida, como decía Gellner, están fundamentados en la etnicidad y no necesariamente en valores republicanos, ¿no? Entonces esto también dificulta mucho la asimilación de los inmigrantes en las sociedades. Pero ahí es interesante, digamos, tú que has estudiado mucho la integración europea, pues en estos momentos sí hay un paquete de expedientes que ponen en signo de interrogación eso que parecía, digamos, esa marcha, digamos, inexorable, en donde Europa tenía ese destino de ser, digamos, una gran comunidad cohesiva socialmente, con una visión económica, con una legislación básicamente homogénea, con una sola moneda. Todas esas cosas hoy están
pues colgadas de hilitos, ¿no? Sobre todo, sí, el acuerdo de Schengen es el ejemplo más claro. El acuerdo de Schengen se estableció para permitir la libre circulación de personas en ciertos países de la Unión Europea, no todos pertenecen a Schengen. Y bueno, lo que hicieron los daneses fue simplemente decir no. ¿Por qué? Porque los daneses tienen un partido radical de derecha en el gobierno que simplemente ya no va a permitir este libre movimiento de personas, quiere decir que va a haber puestos de control de policía en la frontera. ¿Qué pasó entre Italia y Francia el verano pasado? Llegaron los tunecinos tras la primavera árabe y ¿qué hizo Berlusconi? Les dio 1.000 euros y les dio visa para que se fueran a Francia, donde están la mayoría de los tunecinos. Y entonces Sarkozy puso el policía en la frontera y detuvo el tren, ¿no? Y entonces vemos que este acuerdo europeo, que había beneficiado tanto a tantos europeos que se mueven libremente, está siendo afectado directamente por este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los gobiernos que mencioné son gobiernos que se están viendo tentados por la derecha. Ahora, algo que ha surgido en los últimos días a partir de este horrible atentado y de toda esta discusión es hasta dónde, digamos, lo que parecía ser un instrumento liberador, estoy pensando en las redes sociales, también se pueden convertir en un instrumento de provocación, es decir, el momento en donde gracias a estas maquinitas fantásticas podemos entrar en contacto con cientos de miles de personas a la vez y mandar nuestro mensaje, se provoca una deformación muy interesante. Me refiero al hecho concreto de que las minorías se sienten mayorías. Es decir, los racistas pueden ser muy pocos en Austria, pero si saben que son 250,000, ya el asunto hace que se sientan una masa respetable. Es decir, hay una inversión de lo que hubieran sido la conformación de mayorías tradicionales a través de un sistema parlamentario, un sistema democrático. Y esto ha llevado un paso más adelante a que exista, digamos, la idea de la censura. Es decir, bueno, señores, es que no se puede permitir que a través de las redes sociales, y menos aún a través de publicaciones, se esté convocando a actos violentos en contra de la sociedad. ¿Y qué pasó con el señor Breivik? Pues resulta que el señor Breivik era miembro del partido en el gobierno y el partido en el gobierno ni lo sabía, pero tenía a un provocador institucional en sus filas. ¿Hasta dónde podemos saber que esto es una reacción de corto plazo o hasta dónde es el inicio de una limitación a estas provocaciones que, como bien dice Ilan, en Alemania están prohibidas desde la Segunda Guerra Mundial? Vivimos hoy en día un momento donde la multitud en la política se está convirtiendo en una multitud virtual. Estamos pasando de la plaza pública como centro de constitución de la multitud a la pantalla, tanto la pantalla de televisión como la pantalla de la PC. Ese es el hecho real, ¿verdad? Sobre todo del teléfono. Del iPad, del teléfono. Es decir, ¿qué es la multitud virtual? No lo sabemos bien, no sabemos cómo se mueve, de que está ahí definitivamente, desde la campaña de Obama, etcétera. Pero ¿no? sí está en crisis esta idea, digamos, de lo público como un lugar en donde se cruzan ideas distintas, en donde deben dialogar y donde hay, digamos, algún acuerdo. Sí. Estas redes pueden generar ilusiones de que lo único legítimo son mis amigos. Así es. Sí, somos son muchos. Son multitudes feudales, Sí. además. Es decir, además, el Facebook está ordenado por grupos, hay grupos secretos. Hoy en día tú puedes hacer un grupo secreto en Facebook, digo, entre comillas secreto, pero se comunican entre ellos sin ser conocidos por fuera, pero están presentes en todo el Facebook, etcétera. La vía de la censura en Europa, dificilísima. Cada juicio de censura en Europa, con excepción del que intentó Gulebek, ¿verdad? Precisamente contra una comunidad de Islam radical por no permitirlo decir lo que él quisiera sobre el Islam. Es decir, lo demandaron simplemente porque tuvo una interpretación sobre el Corán que no les pareció una locura. Y fue un juicio fantástico que duró un año y Gulebek estuvo a punto de perder el juicio. Bueno, pero por ejemplo, sí hay grandes derrotas de los derechos en los últimos años en Europa. Por ejemplo, la difamación en Europa a los símbolos sagrados, en donde hay
es un delito el ofender ciertos símbolos religiosos. Bueno, pues a mí me parece una derrota. una derrota gravísima. Sí, un retroceso, claro. Sí, ¿no? y eso está revestido por este discurso, digamos, aterciopelado de las sensibilidades de las distintas culturas. Bueno, me parece que un debate abierto tendría que pasar por esos chantajes. Ahora, Oslo, es lo que quería decir, va a cambiar, creo yo, el tono de las discusiones. Porque por primera vez, es decir, la ultraderecha tiene una expresión violenta, armada, ¿no? Era interesante oír las noticias de Noruega. Lo primero era adjudicarle el crimen a los talibanes, pero rápidamente se vio que era interno y un militante del Partido del Progreso, que tiene 21%. Eso tengo la impresión de que va a traer toda una discusión de cómo se fija, ¿verdad?, los derechos de la diseminación de información en la virtualidad. Y tiene que suceder, sobre todo para contener a una extrema derecha por la cual Europa ya pasó en los años 30. Ya tiene una experiencia traumática al respecto. Pero vamos a ver si se puede. Lo curioso es que, digamos, ahora suena totalmente retrógrado. Decir, bueno, hay que limitar la libertad absoluta de expresión. ¿Por qué? Porque está provocando acciones violentas que atentan contra el pacto mínimo civilizatorio de convivencia. Y eso, para muchas generaciones, suena a un paso atrás. A lo mejor los que vivieron la posguerra y que saben que, por ejemplo, el Partido Comunista en Alemania está prohibido y que el Partido Nazi está prohibido, lo ven con cierta naturalidad y que está en la Constitución establecido. Pero para los neoliberales, en el sentido político, pues es difícil explicarlo, ¿no? Hay ideas que son peligrosas. Suena total y absolutamente. Lo que yo creo que el límite ahí es el discurso que incita al odio y a la violencia es el que no se va a permitir, pero la crítica razonable sí. Ahora, tenemos otra vez distintos modelos. Este señor Geert Wilders, ¿no?, que es abiertamente islamófobo, se le prohibió la entrada a Gran Bretaña hace un año, justamente porque su discurso incitaba al odio. Sin embargo, en Holanda, en su país, ganó el juicio porque la Corte se negó a limitarle su libertad de expresión a este señor. Entonces, ahí nuevamente yo creo que cada país va a ir encontrando sus límites institucionales de maneras muy distintas. Los británicos son muy diferentes. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresamos aquí muy pronto. Bueno, como se habrá usted dado cuenta, en este programa hemos tratado de tejer temas que están vinculados, aunque parezca que no, pero sí están vinculados. El de la difícil situación por la que está atravesando el gobierno de los Estados Unidos, en particular el gobierno de Obama, para lograr sacar un incremento en la deuda que está siendo bloqueado por un grupo de extrema derecha, que muy probablemente haya sido provocado por el hecho racial de tener a un afroamericano en la presidencia, y después los nuevos grupos radicales de derecha radical en Europa, que son varios, son diferenciados, pero tienen toda esta caracterización. Y a mí me gustaría, antes de despedir el programa, agradecerle a Lorena Ruano que haya estado con nosotros y pedirle una reflexión final. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, pues la vieja cuestión que planteó Guillerme de qué hace una democracia con los intolerantes sigue vigente, y yo creo que esta situación está poniendo a prueba las instituciones de cada uno de los países, sobre todo las no representativas, donde no hay un límite a los partidos. Me refiero sobre todo a las Cortes, a las ONGs de derechos humanos antirraciales, a la propia Unión Europea, así como a la policía y a las instituciones de seguridad e inteligencia, para evitar que surjan movimientos violentos y expresiones violentas de esta extendida ideología, porque la gente les vota a estos partidos. Ilan. La extrema derecha europea está poniendo en seriosísimos problemas a la Europa que surgió de la Segunda Guerra Mundial, dominada por la democracia, la distribución del ingreso, valores liberales y sociales. No es una amenaza definitiva, pero hay anuncios de una fuerza que crece. Bueno, pues ahí tiene usted el tema. Gracias, Lorena, gracias, Ilan. Nos vemos la próxima semana en otro encuentro entre tres. Buenas noches y que descansen.
Barra de Opinión presentó. Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard dicen tener un acuerdo para que la izquierda vaya a las elecciones presidenciales con el candidato mejor posicionado en las encuestas. Una verdad admitida es que si el perdedor de este duelo es el jefe de gobierno, el tabasqueño será el candidato único de la izquierda en el 2012. Pero si al PG le toca declinar, el escenario es que sean dos los abanderados de los partidos que representan a esta tendencia. Hace más de un lustro que López Obrador viaja infatigablemente por todos los rincones del país. Ladrillo por ladrillo ha construido ese edificio bautizado como Movimiento de Reconstrucción Nacional, el famoso Morena. En él descansan sus aspiraciones presidenciales. Ya por ahí se filtró que Andrés Manuel le dijo a sus seguidores que en el 2012 va a estar en las boletas sí o sí. Nadie, ni siquiera los colaboradores más cercanos del actual jefe de gobierno, creen que el tabasqueño vaya a hacerse a un lado, a pesar de que la derrota parecería asegurada si la izquierda va dividida. Lamentablemente para el PRD, PT y Convergencia, ese es el escenario que se perfila. Un solo candidato tampoco es garantía de victoria. Hoy por hoy, el priista Enrique Peña Nieto luce muy fuerte, aunque la política no tiene palabra de honor, y menos a un año de distancia.